En 2008, cuando el Congreso revisó el marco constitucional para tanto el proceso penal como el combate a la delincuencia organizada, estableció dos sistemas paralelos, uno basado en la transparencia, que es el de juicios orales que apenas está entrando en vigor, y otro basado en mayor discrecionalidad de las autoridades. Ahí es donde se incluyó el arraigo y muchas otras restricciones a los derechos fundamentales. En medio de esa bifurcación, en la cual teníamos un derecho penal ordinario y un derecho penal para delincuencia organizada, se estableció una reforma en el artículo 21 constitucional de suma importancia. Ahí se dijo explícitamente que la seguridad pública tenía que estar a cargo exclusivamente de órganos civiles. O sea, las Fuerzas Armadas ya no pueden realizar labores de seguridad pública conforme lo dice nuestra Constitución, ni siquiera auxiliarmente a partir del año 2008. El problema es que el presidente Calderón ignoró ese mandato constitucional y lo mismo ha hecho el presidente Peña. Han mantenido a las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública con catastróficos resultados, tanto en términos de seguridad como en términos de violaciones a los derechos humanos. Hoy en día, tras el reclamo del general secretario sobre la necesidad de un marco para que las Fuerzas Armadas hagan lo que llevan haciendo 10 años, el Congreso pretende, con la etiqueta de seguridad interior, hacer como que le está dando un marco jurídico sólido a las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública. El problema es que las labores que hacen son de seguridad pública, les llamen de seguridad interior o les pongan la etiqueta que les pongan. Lo que están pretendiendo hacer a la hora de usar la etiqueta de seguridad interior es darle la vuelta a la Constitución, ignorar el mandato del artículo 21 constitucional que dice que la seguridad pública debe ser exclusivamente una función de los cuerpos civiles. Esto es muy peligroso, porque entonces con el juego de las etiquetas lo que estamos haciendo es sentando un precedente para darle la vuelta a la Constitución. Es peligroso porque, por una parte, demerita los mandatos constitucionales expresos y confirma la idea de que la ley no cuenta en este país y que los políticos y la política es lo que deciden que eso es lo que sucede, no el derecho. Eso es grave para la construcción de un Estado de Derecho en largo plazo. Pero es también peligroso porque los resultados de lo que pretenden legislar ya los conocemos. No se trata de una política pública nueva sobre la que vayamos a experimentar. Llevamos 10 años con la seguridad pública militarizada en una buena parte del país. Durante esos 10 años, ni las Fuerzas Armadas ni el Ejecutivo Federal han rendido cuentas claras. No le rinden cuentas claras ni al Congreso ni a la ciudadanía, es más, ni siquiera a la Secretaría de Hacienda de cómo se ejerce ese gasto en seguridad pública que es cada vez más grande. En vez de construir policías, en vez de invertir nuestros recursos en construir mejores policías, hemos invertido recursos en acrecentar nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy en día, la ley, el riesgo que representa, es que renunciemos de plano a tener policías decentes y utilicemos a las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías y de las procuradurías. Eso es delicado porque las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer labores de policía. No tienen por qué cargar con la responsabilidad de la seguridad pública. No tienen por qué cargar con el desgaste institucional que eso implica. Es imposible pedirle a las Fuerzas Armadas que realicen labores que tendrían que hacer policías en cada ciudad, en cada municipio. Entonces estamos desgastando a nuestras Fuerzas Armadas. Estamos dejando de invertir recursos en construir unas policías que le urgen a este país y estamos avalando una política pública que ha sido desastrosa. Hoy en día sabemos, gracias a la información que se ha podido obtener y los análisis estadísticos serios que hemos construido en el CIDE, que el movilizar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas federales en los operativos conjuntos, ha provocado el incremento en homicidios. O sea, ya estamos hablando de un fenómeno de causalidad entre el despliegue de los operativos conjuntos y el crecimiento de los homicidios a nivel municipal. Esto es muy delicado. La política no nos ha dado mayor seguridad. Lo que sí nos ha dado es mayor tortura. Se han normalizado las prácticas como los toques eléctricos, como la asfixia, otras prácticas de maltrato a las personas que se detienen. Cada vez hay menos averiguaciones previas a pesar de que hay más homicidios. Cada vez hay menos credibilidad y más desgaste de nuestras instituciones. Lo que pretenden hoy en día al darle la vuelta a la Constitución, reetiquetando las funciones de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas y llamándoles seguridad interior, es un engaño. Y además es un engaño que nos va a salir aún más costoso de lo que ya nos ha costado 10 años de guerra que no nos han dado mayor seguridad
y sí nos han dado mayor violencia, mayor abuso y mayor desconfianza en nuestras instituciones. Es muy delicado lo que está a punto de decidirse, no porque no esté sucediendo y no porque no haya sucedido. Esto es lo que ha sucedido durante los últimos 10 años y es lo que está sucediendo hoy en día en el país. Es delicado porque implica la renuncia del gobierno civil a cumplir su tarea fundamental y la entrega de una función que la Constitución nos dice que debe de estar a cargo de un mando civil a las Fuerzas Armadas. Si la situación es tan extraordinaria que requiere desplazar a las fuerzas civiles con las Fuerzas Armadas, tendrían que reconocerlo así los políticos y declarar un estado de emergencia, suspender algunas de las garantías y activar las alarmas nacionales e internacionales que eso implica. Los políticos hoy quieren ahorrarse el costo político de declarar una emergencia, pero tener las herramientas para poder usar la fuerza en forma indiscriminada contra la población. Porque hay que decirlo, el problema no está en si se regula o no se regula. Tenemos que buscar una solución. El problema está en cómo pretenden regularlo. Y el texto de las iniciativas de ley, por lo menos las del diputado Camacho y las del senador Gil, autorizan con supuestos muy amplios al uso de la fuerza pública, incluso la letal, para una multiplicidad de escenarios que francamente no deberían de estar en la ley. Textualmente, las leyes dicen que se puede utilizar la fuerza contra la resistencia no agresiva. Este es un riesgo real, tangible y explícito de que se utilice a la fuerza pública no para contener a la delincuencia, sino para reprimir la protesta social. Estamos a punto de construir un marco legal para un Estado realmente represivo. Y eso debe de preocuparnos a todas y a todos.